¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues vamos a dar comienzo con nuestro estudio de este lunes, Viviendo como Iglesia. Y bueno, estamos viendo el tema, la comunión de la iglesia. Esta es la parte 2. Hemos estado viendo este tema tan importante de la palabra griega comunión, es la palabra koinonía, muy conocida, enseñada. Pero creo que este texto del estudio del Ministerio 9 Marcas nos lleva hacia la parte de la comunión práctica, hacia prácticas, sobre todo de ver la diferencia. Estábamos viendo hace 8 días la diferencia entre la comunión que tenemos en otro tipo de grupos, con nuestros familiares, con nuestras amistades, y la diferencia que hay o debería de haber cuando nos reunimos entre creyentes. Decíamos esto porque el ejemplo que fue en donde nos estancamos, donde nos anclamos y decidimos profundizar fue en el pasaje de Hechos 2:42 hasta el 46, y veíamos cómo la iglesia primitiva perseveraba. ¿Lo recuerdan? Ese es la palabra clave. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en estar juntos y en la oración, en las oraciones. Y bueno, profundizamos ahí. Fue un poquito de la extensión que añadimos al texto y al manuscrito del Ministerio 9 Marcas. Pero continuando con este estudio basado en este hermoso ministerio, decíamos que ¿qué caracterizaba las sanas relaciones en la iglesia? ¿O qué diferencia entonces había entre las relaciones que tenemos aún con nuestros seres amados, nuestros familiares sanguíneos, y después extendiéndolo hacia las otras comunidades, a otro tipo de comunión con personas que estimamos? ¿Qué diferencia hay? Decíamos. Y enseñábamos, hermanos, amigos, que la diferencia es una palabra, y es el amor. El amor es lo que caracteriza este tipo de relaciones en la iglesia, la comunión en la iglesia con la comunión secular o tradicional que nosotros conocemos y buscamos. Pero no es cualquier amor, decíamos, sino que es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo derramado en el corazón del creyente, lo que produce una comunión sana con otro creyente, donde también fue derramado el amor de Cristo por su Espíritu en los corazones, dice Romanos 5:5. Cualquier otra comunidad terrenal no tiene este ingrediente. Esa es la gran diferencia. Y aún las relaciones más profundas, más íntimas, más sólidas que se puedan construir en esta tierra, no se van a comparar o no deberían de compararse con la comunión que tiene un creyente con otros creyentes. Jesús, decíamos, dijo en Juan 13:34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y enfatizábamos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, qué responsabilidad para perseguir, para obedecer este mandato de Jesucristo, que nos amemos unos a otros, y dice, como yo os he amado. Y ahí está la clave de lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a profundizar un poco en este amor que nosotros recibimos, y como dice también Primera de Juan, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces vamos a poder cumplir más cabalmente con este mandato. ¿Para qué? Para que los que están afuera sepan
que somos sus discípulos, que somos sus seguidores, que queremos imitarlo. ¿En qué? ¿En qué se va a notar? Dice Jesús. Si tuviereis amor los unos con los otros. Así que vamos a orar después de este breve resumen para poner este tiempo en manos de Dios y Él nos siga enseñando cómo debería ser la comunión en la iglesia y si es el tipo de comunión que tú, que nos estás escuchando, que tú que tienes el deseo de aprender, es la comunión que tú estás practicando. Y si no, preparar tu corazón también en esta oración para que Dios trate con ese amor profundo que nos tiene en nuestro corazón y nos mueva a corregir, a cambiar, a arrepentirnos y poder tener e imitar este tipo de comunión en donde la base es su amor. Pero vamos a aprenderlo juntos y vamos a pedirle que nos ayude a comprender este gran tema, porque es ahora en la comunidad donde más nos desarrollamos cuando somos creyentes. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la disposición de quienes, Señor, se han tomado un tiempo para estudiar tu palabra. Permítenos conocer la comunión de la cual, Señor, tú nos hablas en tu palabra. Permítenos entenderla, pero sobre todo, Señor, permítenos practicarla. Y que más, Padre, que podamos señalar hacia la comunión incorrecta, pecaminosa, que pudieran tener otros para con nosotros, nosotros revisemos en nuestro corazón la manera en que tenemos comunión con otros creyentes, Señor. Y que aún profundicemos en la comunión que tenemos en nuestros hogares, en donde tal vez todos sean creyentes o algunos no. Enséñanos a cómo debemos actuar quienes decimos ser tus discípulos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con una pregunta que nos va a ayudar a ir diseminando, a ir escudriñando en el amor de Cristo. ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, porque Dios se glorifica cuando amamos por encima de los límites sociales. Repito, en primer lugar, el amor entre creyentes, el amor que se manifiestan en acciones. Los creyentes cuando se reúnen, cuando tienen comunión unos con otros, es importantísimo el amor porque Dios se glorifica cuando amamos por encima de los límites sociales. Es ahí, hermanos, donde Dios se glorifica. Cuando personas que tienen poco en común, excepto Cristo, lo más importante, conviven con un amor genuino. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo se emociona tanto en el capítulo 3, versículo 10 de Efesios. Él en el contexto en el que escribe, porque son dos pueblos que anteriormente estaban en conflicto, como lo eran los judíos y los gentiles. Todos los que no eran judíos y con los que convivían alrededor de la zona donde se establecieron. Pero Pablo está tan emocionado en que hoy son una familia unida en la iglesia. Y esta reconciliación sobrenatural hace, como dice Efesios 3:10, escuche, que los ángeles se postren en asombro. Repito, que los ángeles se postren en asombro. Vea lo que dice Efesios 3:10. Aquí está el propósito de la unidad dentro de la iglesia. Y aquí manifestada por el amor que hay unos con otros. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pero vea a quién. A los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, amados hermanos, cada vez que un grupo de creyentes se reúnen, los ángeles están atentos
y glorifican asombrados a Dios por el amor genuino que hay entre creyentes. Cuando este amor es el amor de Cristo. Cuando el amor que hace que puedan convivir genuinamente, transparentemente, íntegramente, es el amor de Cristo derramado en el corazón de cada persona que se reúne en una iglesia. Entonces, en primer lugar, el amor es importante porque Dios es glorificado por encima de cualquier límite social. Y en segundo lugar, el amor es importante porque nuestro amor entre creyentes modela la unidad del amor en la Trinidad. Fíjense nada más qué responsabilidad tenemos. Que nuestro amor visible modele la unidad del amor trino invisible. Así que nuestro amor hace que se pueda ver cómo la Trinidad se ama. Y esto es algo sumamente importante porque entonces entendemos el por qué en diferentes maneras somos embajadores, representantes, en este caso, del amor que manifiesta la Trinidad. Piensa en esto, hermano. ¿Por qué Dios muestra su gloria al mundo a través de nuestro amor en la iglesia? Escucha, porque nuestro amor modela, aunque sea un reflejo pálido, pero aunque sea un poquito, la unidad del amor del Dios Trino. Por eso es que Jesús dijo en Juan 17, 22 y 23, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, vean que, en unidad. Para que sean completos, plenos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabras tan profundas y tan importantes. Así que entonces la unidad manifestada y modelada por el amor que se tiene en una iglesia, modela el amor que tiene la Trinidad entre las tres personas de Dios. Una unidad completa, perfecta, porque fue el amor de Cristo lo que ahora hace que podamos modelar este amor. ¿A quién? Al mundo. ¿Para qué? Para que este mundo conozca que Dios envió a Jesucristo y que los ha amado a ellos como también lo amó a Él. Qué impresionante, ¿no creen? Nuestro amor mutuo, entonces, arraigado en nuestra comunidad en Cristo, es una imagen de la amorosa unidad de la deidad. En otras palabras, amados hermanos, escuche esta frase. La iglesia visible es la imagen del Dios invisible. La iglesia visible es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de ese cuerpo, de esa iglesia. Y esa iglesia visible que todos ven, que los que no creen ven, es la imagen del Dios invisible. Siendo tú parte de esa iglesia visible, ¿cuánto estás esforzándote por manifestar el amor de Cristo hacia los demás? Repito, ¿cuánto te estás esforzando por manifestar el amor de Cristo a los demás? ¿De qué manera buscas fomentar la unidad a través del amor en la iglesia donde tú asistes? Recuerda que tu amor, el amor que tú puedes generar en tu humanidad, no sirve de nada. Sirve parcialmente, sirve temporalmente porque es un amor provocado y creado en una humanidad y en una naturaleza pecadora, que viene contaminado este amor por el pecado, por una naturaleza que tiende a pecar.
pero somos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, el amor de Cristo por su Espíritu, repito, como dice Romanos 5:5, fue derramado en nuestros corazones, y es con ese amor derramado en un verdadero creyente con el que puede amar a otro creyente, aún a los más difíciles, aún a un no creyente, que puede encontrarse dentro de la misma iglesia. Sin ese amor derramado en el corazón, en otras palabras, si tú no eres un genuino creyente, al no tener el Espíritu de Dios en ti, y que en este Espíritu se haya derramado el amor de Dios en tu corazón, es imposible que puedas amar con el amor de Cristo. Es imposible que puedas amar con el amor de Cristo. Y entonces eso va a provocar que tú, siendo una iglesia visible o parte de una iglesia visible, no provoques la imagen del Dios invisible. Así que tenemos que tener mucho cuidado en analizar esta tarde si el amor de Cristo ya fue derramado en tu corazón. Porque este es el amor que crea unidad. Esta es la fuente del amor, de una comunión verdadera, de una comunión bíblica que hace que entonces podamos vivir como una iglesia. Vivir como una iglesia como Dios le agrada. Sin este amor derramado en tu corazón es imposible. Ahora vamos a ver cómo se ve el amor cristiano. Un panorama muy breve de cómo se ve el amor cristiano. Y para eso vamos a definir en palabras de Jonathan Edwards lo que significa el amor. Escucha lo que dice Jonathan Edwards. El amor es esa disposición o afecto por el cual uno es querido por otro. Repito, el amor es una disposición o afecto por el cual uno es querido por otro. Esta palabra amor es un concepto tan común, tan conocido, no solamente entre los creyentes, sino también en el mundo, ¿no es cierto? El mundo tiene un concepto de lo que es amor. Como cristianos, nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros, pero escuche por qué. Porque Dios nos ama. Y entonces, porque Dios me ama, yo amo a otros. Porque yo conozco cada vez más ese amor de Dios. Ser hijo de Dios implica entonces amar lo que Dios ama. Y Dios ama a la persona que está delante. Dios ama a la iglesia. La ama tanto que la compró con su propia sangre. Y entonces Dios enseña que el amor no es simplemente una emoción o un sentimiento, sino que es una acción, ¿se dan cuenta? Como lo podemos ver, y algunos ya lo han estudiado, en 1 Corintios 13. Todas las manifestaciones del amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Son acciones más que simples palabras, emociones o sentimientos. Así que el amor de Dios modela, o el amor que Dios modela, es el amor que no es meramente una emoción o un sentimiento, sino es una disposición hacia otro que se expresa, escuche bien, en acciones concretas para lograr el bien supremo de esa persona. Así que añadiendo a la definición de Jonathan Edwards, podemos entonces decir que el amor es una disposición hacia otro que no se queda en una disposición y en una intención, sino que se expresa en acciones concretas, objetivas, para lograr el bien supremo de esa persona, no el bien supremo propio. Por eso es que el amor cristiano entonces es difícil. Si queremos ver ese panorama de lo que significa el amor cristiano, lo primero que podríamos decir entonces, a la luz de esta definición, que es una disposición hacia otro que se expresa en acciones concretas
para lograr el bien supremo de esa persona, el amor cristiano entonces, en primer lugar, es difícil. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchas veces el amor en el ser humano nace del corazón. Y el corazón es el peor lugar de todos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y por eso la Escritura dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y entonces cuando el amor nace del corazón, tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces nos vamos a equivocar. Muchas veces vamos a manifestar un amor equivocado, no del que proviene de Dios, ni que la fuente es Dios, ni la base es el amor de Dios, sino que proviene de nuestro corazón pecador. Y entonces podemos manifestar amor por diferentes propósitos pecaminosos. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas exhortaciones en el Nuevo Testamento para que los cristianos se amen entre sí? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué tantas exhortaciones y exhortaciones y exhortaciones para que los cristianos se amen entre sí? En primer lugar, porque es algo difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar esto una y otra vez en nuestra carne. ¿Por qué? Porque preferimos una conversación fácil con una persona a una conversación difícil, ¿no es cierto? Preferimos relajarnos en vez de servir. Preferimos satisfacer nuestras propias necesidades que renunciar a nuestras preferencias. Y las personas a las que estamos llamados a amar son pecadores y les pasa exactamente lo mismo. Y entonces imagínense lo difícil que es estar con una persona que lucha con lo mismo que yo. Por eso es que algunos enseñan, entre tantas cosas, algo muy cierto y correcto, hermanos. Que lo contrario al amor no es el odio, sino lo contrario al amor, escuche, es el egoísmo. Porque cuando yo pienso en mí solamente, estoy incapacitado para poder amar a las personas que me rodean. Llámese como se llamen. Y las manifestaciones de amor que tengo para con ellos muchas veces están centradas en el amor propio, en lo que yo quiero recibir de esas personas. Y entonces estoy lleno de egoísmo. Y estoy frente a otra persona, a otro creyente que tiene la misma batalla y la lucha en un lugar llamado iglesia. Por eso es que las personas nos decepcionan o se decepcionan. Dicen cosas incómodas e insensibles. Muchas veces rechazan nuestros consejos. Muchas veces no son misericordiosos ni pacientes para con nosotros. El amor cristiano por eso es difícil. Porque nuestra naturaleza tiende a ser egoísta. Y el egoísmo es el mayor enemigo del amor genuino, del amor de Dios, del amor de Cristo derramado en el corazón de un creyente. ¿Qué más podemos ver en este panorama del amor cristiano? En primer lugar, entonces ya vimos que es difícil. En segundo lugar, podemos amar por el amor de Dios para con nosotros. No hay de otra. La única manera en que podemos amar es por el amor de Dios para con nosotros. Así que si bien el amor cristiano es difícil, podemos mostrar tal amor por la gracia de Dios, hermanos. Solo la gracia de Dios nos puede ayudar a amar, porque la gracia nos manifiesta que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si Dios no me amó primero,
yo no puedo amar como Dios ama. No puedo manifestar el verdadero amor cristiano. Pero si Dios me amó primero a mí, manifestando su amor con la salvación, la justificación, la redención, el perdón de mis pecados, la limpieza de ellos, la transformación hacia una nueva criatura. Entonces, escuchen, esa es la manifestación en hechos, el bien supremo que Jesús expresó, o Dios expresó en una acción de enviar a su Hijo unigénito para que muriera por mí, para lograr el bien supremo de un pecador como yo. Dios tuvo una disposición hacia un pecador expresada en una acción concreta, enviando a su Hijo a morir para lograr un bien supremo en mí que se llama salvación. Así manifestó Dios su amor para conmigo. Y si lo hizo para contigo, entonces estás capacitado para amar con el amor que Dios te dio. ¿Qué significa entonces esto? ¿Que se trata de un intercambio? No. Entonces no podríamos decir, yo voy a invitar a cenar a una persona porque ella me invitó a mí la semana pasada. No se trata de eso. Va más allá, queridos hermanos. Significa que nuestra capacidad de amor proviene del amor de Dios, de lo que yo recibí de Dios. Dios entonces es la fuente y el modelo de nuestro amor. Porque si yo invito a una persona a cenar porque ella me invitó, eso lo hace el mundo. Eso lo hace el amor del mundo. Yo voy a invitar entonces a una persona a cenar, no porque ella me invitó primero y entonces correspondo, porque no es lo que quiere decir aquí, sino que al ver que Dios me amó, yo voy a amar con acciones concretas por el bien supremo de otros. Y si eso implica manifestar mi amor en una acción como esa, voy a hacerlo, pero no por corresponder a lo que esa persona hizo por mí, sino porque sale del amor de Dios. Tampoco por agradecimiento, porque entonces estoy pagando, ¿se dan cuenta? Es simple y sencillamente porque yo recibí el amor de Dios. Y ese amor es el que me ayuda entonces a poder amar a otros sin esperar nada a cambio. Repito, sin esperar nada a cambio. De nuevo, Jonathan Edwards lo expresa maravillosamente bien y de esta manera, escuchen con atención. Es a partir de los soplos del Espíritu Santo, es a partir de los soplos del Espíritu Santo que surge el amor del cristiano, tanto hacia Dios como hacia los hombres. El Espíritu de Dios es un espíritu de amor y por tanto, cuando el Espíritu de Dios entra en el alma, el amor entra. Dios es amor y el que tiene a Dios viviendo en él por su Espíritu tendrá el amor viviendo en él. Fin de la cita. Voy a repetir lo último que dice Jonathan Edwards. Por tanto, cuando el Espíritu de Dios entra en el alma, el amor entra. Dios es amor y el que tiene a Dios viviendo en él por su Espíritu, tendrá el amor viviendo en él. Tendrá el amor viviendo en él. Entonces es Dios mismo viviendo, y si Dios es amor, el amor viviendo en el creyente. Por eso es que les decía que la manifestación más grande del amor de Dios, o que Dios ha mostrado manifestando ese amor, es entregándonos a su Hijo, para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Ese es el amor que tal vez para ti, que no conoces de Cristo, es ofrecido.
Por eso es que leemos en Primera de Juan 3:16. No Juan 3:16, Primera de Juan 3:16. Escuchen con mucha atención, amados hermanos. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo? ¿Cómo conocimos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En otras palabras, si tú dices que eres creyente, que el Espíritu de Dios entró a tu alma, que Dios mismo, que es amor, está viviendo en ti, porque Él puso su vida por ti, entonces también tú deberías poner tu vida por los hermanos. Pero por el contrario, si tú no comprendes, si tú no crees que Cristo puso su vida por ti, y que a eso se le llama fe, entonces tú no vas a poner tu vida por los hermanos. Tú vas a seguir pensando como un incrédulo piensa. Primero él, después él y al último él. De hecho, es una de las frases que este mundo enseña, y tristemente hoy incluso creyentes creen esta mentira que voy a decir a continuación. Ámate primero tú para que después ames a los demás. No, nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú no tienes amor primeramente por ti, no lo vas a tener por los demás. Eso es una mentira. Eso es una mentira que se refleja y se enseña en el mayor mandamiento. Cuando le preguntaron a Jesús, amados hermanos, amigos, si a ti te han dicho que debes amarte primero a ti para que después ames a los demás, te digo esta noche que te han mentido, que el mundo, la filosofía, la psicología te han mentido. ¿Por qué? Porque tú no has dejado de amarte nunca. Tú te has amado siempre. Y al amarte y procurarte, tú siempre estás incapacitado para poder amar a otros. No es porque no tengas amor, sino porque tienes demasiado amor en ti, es que no puedes amar a los demás. Por tu gran egoísmo, tu gran egocentrismo. De hecho, cuando se eleva en mí a un creyente, obstruyo el amor de Cristo para manifestarlo en los demás. A mí me pasa, a un creyente. ¿Cómo lo podemos ver en las Escrituras? Cuando le preguntaron los escribas y fariseos a Jesús, ¿cuál es el más grande y mayor mandamiento? Él les dijo, son dos. El primero, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, escucha con mucha atención, como a ti mismo. En otras palabras, como tú siempre te has amado. Así como tú siempre te has amado, así debes de amar a tu prójimo. Después Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Deje de amarse a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Por eso es que en la misma definición que dijimos hace un rato se refleja esto que les digo. Es una disposición hacia otro, no hacia mí, como siempre, que expresa en acciones concretas para lograr el bien supremo de esa persona, no de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces el amor es una disposición hacia otro, que se manifiesta en una acción concreta, no en palabras, sino en acciones.
No en emociones y sentimientos, en acciones concretas por el bien supremo de otra persona. El amor humano, intrínseco en cada persona. Un amor por uno mismo enorme, gigantesco. Hace que entonces yo piense en una disposición hacia mí que se expresa en acciones concretas para lograr el bien supremo de mí. Y así vive la persona sin Dios, sin Cristo en su vida. Así vivíamos tú y yo sin Cristo. Y hoy nos sigue estorbando el amor por mí que me incapacita para amar a los demás y tener una comunión íntegra. Por eso es que el amor es difícil. Pero podemos amar por el amor de Dios para con nosotros. En otras palabras, amados hermanos, no podemos alcanzar la madurez para amar a los demás, a no ser que nos esforcemos por alcanzar la madurez para comprender las dimensiones del amor de Dios. Así que mientras más apreciemos, conozcamos, escudriñemos, estudiemos, apreciemos la magnitud del amor de Cristo y que nos ha demostrado al morir por cada uno de nuestros pecados, más nuestras vidas estarán caracterizadas por el amor. Pero no por el nuestro, ¿se da cuenta? Sino por el que yo comprendo que Cristo tuvo por mí en su palabra. Cuando yo comprendo ese amor que Cristo tuvo por mí y lo aprecio, lo valoro, lo conozco, esa magnitud de ese amor se engrandece, entonces mi amor por los demás se va a engrandecer. ¿Quieres ser amoroso entonces? Jesús dijo, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Pero aquel a quien se le perdona mucho, ¿qué? Mucho ama. Así que cuando yo escudriño ese amor que Cristo tuvo por mí, un gran pecador, y yo reconozco que fue tanto y cada vez tanto y tanto lo que me perdonó, yo voy a amar mucho. Pero por si el contrario, yo me siento justo, recto, casi le hice el favor a Dios por hacerme cristiano. Primer gran engaño, hacerme cristiano. Entonces, se me perdonó poco y por consiguiente, amo poco. Pero cuando sabemos lo mucho que hemos sido perdonados, entonces el amor de Dios a través de nosotros fluye mucho. Fluye mucho. Escudriña, aprecia, valora este amor sacrificial de Cristo por ti, para que veas cuánto fuiste perdonado y entonces ames con ese amor. Panorama de este amor entonces nos indica del amor cristiano que es difícil, que no se puede dar si no conocemos el amor de Dios para con nosotros. Y en tercer lugar, el amor cristiano. El amor verdaderamente cristiano produce gran gozo. No produce gozo, produce gran gozo. Esas son realidades del amor cristiano, hermanos. Es difícil porque somos pecadores. Solo se alcanza cuando puedo comprender el gran amor que Cristo tuvo por mí. Y en tercer lugar, produce gran gozo. El amor cristiano entonces produce alegría. No solamente es difícil para los pecadores amar, como ya lo vimos, es supremamente valioso. Amar a otros no solo les hace bien a ellos, nos da la clase de satisfacción para la que fuimos creados. Por eso es que el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué dice
Juan, en 2 de Juan 12, cuando le escribe a una iglesia que conoce bien. Vean lo que les dice, hermanos. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, voy a dejar de decirles tantas cosas y voy a ir a demostrárselas. Voy a ir a demostrárselas. Por eso es que 1 de Juan también nos enseña que no amemos de palabra, sino que de hecho, en hecho y en verdad. Diríamos coloquialmente en México, no ames de lengua, porque de lengua me como un ¿qué? Un taco. Sino con acciones verdaderas. Entonces, estos son principios de lo que es el amor cristiano. 3 realidades que tenemos que tener en mente continuamente. El amor es difícil porque soy pecador. Soy carne. Tiendo a pensar en mí continuamente. Y la persona que tengo enfrente de mí también piensa y lucha como yo. Así que voy a comprender que el amor cristiano es difícil. Es caminar por ese camino angosto. Porque por el ancho y en el amor que ofrece este mundo, el amor tan contaminado, el amor tan pervertido de este mundo, es fácil. En segundo lugar, solo podemos amar con el amor de Cristo cuando conocemos y profundizamos y valoramos y apreciamos ese amor conocido a través de su palabra solamente. Conocido a través de su palabra, porque cuando yo conozco ese amor en mi propia vida, se engrandece lo mucho que me perdonó y entonces amo mucho. De otra manera no lo voy a hacer. ¿Quieres ser alguien amoroso? Cristianamente hablando, para vivir en comunión, como una iglesia bíblica, quieres ser tu parte, entonces escudriña en el amor de Cristo por ti. Deja de buscar videos en donde manifiestan y combinan la psicología o una filosofía u otra filosofía, cualquier otra filosofía, incluso con las escrituras, para que encuentres 13 maneras más fáciles de amar. Pero si no son la fuente del amor que Cristo tuvo por ti, van a ser superficiales, temporales. Pero estas son permanentes porque estás conociendo el amor de Cristo por ti. Y cuando tú conoces que fuiste primeramente amado de esa manera, tú amas a los demás. Si no, no lo vas a lograr. Y en tercer lugar, vas a ver palpablemente que no solamente tú vas a tener alegría, vas a tener gozo, sino que la vas a producir en los demás y te vas a gozar con la alegría y el amor que los demás tienen unos por otros. Por eso es que a veces hay iglesias como la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Iglesias en donde hay sana doctrina, iglesias donde hay una teología correcta, donde hay conocimiento bíblico, hay teología bíblica, hay todo lo que se refiere a la sana doctrina, pero es una iglesia que parece un témpano de hielo, fría en amor, llena de conocimiento, pero fría de amor. Donde ves acepción de personas, donde ves grupos, no porque no los haya, me estoy refiriendo a grupos donde se nota la pecaminosidad, donde surge la pecaminosidad, donde surge la acepción de personas, donde surge la división, a ese tipo de grupos, porque en todas las iglesias los hay, hermanos. Hay esa empatía que hay entre unos y otros. Pero cuando el amor de Cristo es real, este produce alegría en todos. Y entonces yo saludo a todos por igual, busco saludar a todos por igual, mi sonrisa es para todos por igual. No le sonrío más a quien yo pretendo o quiero o pienso que es mejor saludarlo. Y vamos a ver de manera más rápida
Yo creo que lo vamos a dejar ahí, hermanos. Quiero estudiar con ustedes 6 aspectos o 6 marcas de la comunión amorosa. Ya que vimos entonces que la comunión cristiana es difícil, que solo se logra a través de conocer el amor de Cristo, pero que ésta realmente produce gozo y alegría. Ahora vamos a ver cómo se caracteriza, cómo podemos notar que hay comunión amorosa cristiana, para que entonces se pueda decir que una iglesia está viviendo como una iglesia bíblica. Vamos a ver entonces el primero y con ese terminamos. La primera marca de una comunión amorosa, de una comunión bíblica, es que hay comunión en la diversidad. Comunión en la diversidad. Como ya hemos discutido en este estudio, en otros lunes, la comunión de la iglesia es única, ¿no es cierto? La comunión en la iglesia es sobrenatural porque implica una diversa clasificación de personas, de todo tipo, de toda edad, de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, socioeconómicos, culturales, tradicionales, de diferentes contextos familiares. Pero todas estas personas están unidas en torno a Cristo. Y entonces hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto para nuestras relaciones en la iglesia? ¿Qué significa esto para las relaciones en la iglesia? Lo siguiente. Significa que el amor busca el entendimiento. El amor busca el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? Este amor va a alcanzar a quienes son distintos a ti. Voy a tratar de comprender. Van a ser apreciados. No a causa de lo que son o lo que tú quisieras que fueran, sino a causa del evangelio, del amor que derramó Cristo también en ellos y lo valioso que son Cristo, para Cristo ellos. Busca entender sus anhelos, busca comprender sus sueños, entiende uno sus luchas, sus pecados, sus trasfondos, sus batallas. La comunión amorosa es una comunión en la diversidad. No nos apresuramos a ser legalistas, a ser juiciosos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero tienes miedo aún a acercarte a ese tipo de hermanos que sabes que te van a juzgar de inmediato, que sabes que te van a señalar, que van a levantar su ceja, que van a levantar sus ojos cuando tú les digas algo o conozcan algo de ti. Por el contrario, el amor alcanza a quienes son distintos. El amor alcanza a quienes son apreciados. El amor entiende sus anhelos, entiende sus sueños, sus luchas, sus pecados, sus trasfondos. El amor entiende sus batallas. Busca reconciliación y una cálida amistad donde el mundo ha trazado líneas de separación, ¿no es cierto? Porque el mundo sí traza líneas de separación de todo tipo, racial, social, económico, étnico. El mundo pone todas esas líneas, todas esas divisiones. Pero cuando se llega a la iglesia, como te lo hemos comentado, tienes que entrar por esa puerta, quitando todas esas líneas de división con la cual nos contamina el mundo. Todos somos pecadores redimidos. No importa el color de raza, color de piel, no importa cuánto tienes en cuanto a tus ingresos, tu profesión, tus logros, tus cosas materiales, son basura, como dice Pablo. Porque si no van a estorbar. Porque entonces va a haber diferencia. Tú vas a ser diferente a los demás, como el mundo lo hace de distintas formas, con distintas actitudes.
Y por eso vemos de repente tragedias en las noticias. Porque por una diferencia comienzan a discutir en un semáforo y se matan, se golpean. Por una diferencia termina mal una fiesta, una convivencia. Vemos tragedias. Por una diferencia hoy vemos tremendas tragedias. Hace no mucho y continuamente porque no conocemos. Y conocemos lo que las noticias nos dicen. Alguien entrando a una escuela a matar a niños, a los que creyó diferentes a él. Pero a veces no se necesita matar, como decía Jesús, que cuando odiamos a los demás por ser diferentes a nosotros, porque no piensan diferentes con nosotros, nos volvemos asesinos. Pero la comunión amorosa entre cristianos hace a un lado toda clase de diversidad y busca el entendimiento, busca la comprensión, busca, como les decía, entender los pensamientos, las ideas respetuosamente de los demás. Y aun cuando sean equivocadas a la luz de la Biblia, no tengo esa intención de inmediatamente censurar, sino buscar el momento oportuno. Tener la disposición y la actitud correcta de honra y respeto para enseñar, incluso para corregir y exhortar. Porque queremos ser diferentes, porque somos diferentes a como el mundo hace grandes y grandes y grandes diferencias, amados hermanos. ¿Te imaginas una iglesia así? Con esta primer marca, en donde se lucha a toda costa, no marcar ningún tipo de diferencia entre lo que yo soy, hago, tengo, poseo, etcétera, comparando con los demás. Simple y sencillamente, soy un pecador redimido. Porque hoy incluso hasta se hace tipo de diferencias por el conocimiento que se puede tener en cuanto a teología, en cuanto a conocimiento bíblico, en cuanto a tiempo en la iglesia, madurez en la iglesia. Y ese tipo de cosas hacen diferencia y no manifiesta una comunión amorosa y bíblica como nos lo marca. Pablo decía, yo puedo jactarme en la carne de muchas cosas. Y entonces comienza a dar una lista de con lo que podría el jactarse, ¿no es cierto? Muchos de ustedes lo recuerdan. Fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y todo esto lo tengo por basura, por amor a Cristo. Por amor a vosotros, dice Pablo. Lo tengo por basura. Así que todo lo que tú crees que te pueda hacer diferente, estar por encima de alguien, tenlo por basura. Tenlo por basura para que haya comunión en la diversidad y entonces el amor de Cristo busque entendimiento a las necesidades, sueños, anhelos, pecados, batallas que tienen con los que tú te rodeas en la iglesia. Si tú no buscas entonces el entendimiento y por el contrario buscas qué te puede hacer diferente, te estás equivocando y estás pecando. Arrepiéntete. Y en la próxima reunión que tengas en tu iglesia, busca el entendimiento en lugar de las diferencias. Si eres un verdadero creyente, busca el entendimiento, el comprender, el entender las distintas cosas que las otras personas tienen y deja de buscar las diferencias. Y vas a vivir como un creyente bíblico que mantiene la unidad en la iglesia, que la guarda, la procura porque fue algo que le costó a Cristo su propia sangre. Que Dios hable a tu vida, a mi vida, y que por lo menos esta primer marca, la próxima vez que nos veamos, la podamos practicar juntos. Y tú, donde te reúnas, ve con esta marca, tú practicando
el buscar entendimiento en lugar de diferencias. Y abraza en tu corazón también las 3 cosas que vimos de cómo se ve el panorama del amor cristiano. Es difícil. Sí lo es. Pero podemos amar si escudriñamos en el amor que Dios tuvo para con nosotros, en el amor de Cristo y de cuánto nos perdonó. Y vamos a ver que estamos en lo correcto cuando ese amor no solo produzca alegría y gozo en nosotros, sino podamos palpar que ese amor produce alegría. Y entonces no solo la iglesia, sino los hogares. Tu primera iglesia va a vivir con el amor de Cristo y con la comunión a la que Dios le agrada. La comunión que Dios le agrada. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por enseñarnos que lo que diferencia cualquier tipo de comunión, aún la más íntima, fuerte, a nuestros ojos, a nuestra mente y nuestro corazón, se diferencia en nuestra comunión como iglesia, como hijos tuyos, como ovejas de tu rebaño, por el amor de Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprender en primer lugar que el amor cristiano es complicado, es difícil. Porque a quien tú me mandas amar, también es difícil como yo lo soy. Pero que puedo hacerlo, Señor, que podemos hacerlo cuando escudriñamos, cuando conocemos, apreciamos, magnificamos el amor de Cristo derramado a nuestras vidas. Porque ese amor magnifica lo mucho que hemos sido perdonados. Y cuando comprendemos lo mucho que hemos sido perdonados, amamos mucho. Ayúdanos, Señor, a ver cuánto hemos sido perdonados, porque queremos amar mucho, Señor. Primeramente a ti y después a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a palpar la alegría que de este amor, Señor, que producimos por ti, Señor, por el entendimiento de tu amor hacia nosotros, produce alegría, Señor, pero no egoísta, sino una alegría y un gozo compartido en el que palpamos, Señor, cómo los demás se gozan por ese amor. Y ayúdanos, Señor, en última instancia, a poder buscar en el amor el entendimiento en lugar de las diferencias con mis demás hermanos en la iglesia. Evita en mi corazón buscar siempre una diferencia que me haga mejor, que me haga diferente para estar por encima de, porque eso es pecado, Señor. Perdónanos las veces que nos encontramos teniendo comunión con esta intención pecaminosa, Señor, de ser diferente, para ser mejor, para sentirme superior a otros. Y permítenos, Señor, anhelar entendimiento por el amor que le tenemos a las personas. Que no nos apresuremos a hacer juicios, a hacer señalizaciones, a criticar, Señor, a lastimar, porque alguien, Señor, está manifestando sus anhelos, sus sueños, sus batallas. Permítenos comprenderlo, Señor. Y aun cuando esos sueños, anhelos o pecados, Señor, te ofendan, nosotros tengamos la actitud correcta para corregir, para instruir a través de tu palabra, con una manera, Señor, como nos lo enseñas, pensando en que nosotros nos podemos equivocar, con amor y mansedumbre corrigiendo. Pero eso solo lo podemos lograr, Señor, si vamos a la fuente inagotable de amor que eres tú. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra última parte de la comunión. Y pues nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga mucho. Bye.